Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu propuso a la Asamblea Nacional suspender la polémica reforma pensional hasta las elecciones presidenciales del 2027. Esa era una de las condiciones del Partido Socialista para no censurar al nuevo gobierno, amenazado por mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical. En Madagascar, los militares anunciaron haber tomado el poder, mientras los diputados votaron la destitución del presidente, a pesar del decreto del mandatario publicado horas antes de disolver la Asamblea Nacional. Andry Rajoelina huyó el lunes a un lugar seguro sin indicar dónde estaba. Un día después del intercambio de rehenes y presos entre Hamás e Israel, el ejército israelí mató a 6 personas en la Franja de Gaza, argumentando que se aproximaron a sus soldados. Mientras tanto, la ONU y la Cruz Roja exigieron la apertura de todos los cruces hacia el enclave palestino para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Iniciamos en Francia. En su esperado discurso en medio de la crisis política que atraviesa el país, el primer ministro francés Sébastien Lecornu anunció ante los diputados en la Asamblea Nacional la suspensión de la polémica reforma pensional del presidente Emmanuel Macron hasta las elecciones presidenciales del 2027. Y esa era precisamente la condición innegociable de los socialistas para no apoyar ni tampoco presentar una moción de censura al segundo gobierno del político de 39 años. Escuchemos al premier francés. La mayor riqueza para nuestro país es la estabilidad y la capacidad para recrear confianza entre los actores, especialmente entre los agentes sociales, empresariados y patronos. La perspectiva de reformas útiles que se vote de aquí al 2027 se basa en nuestra capacidad colectiva para definir esta estabilidad política. La capacidad colectiva para seguir adelante es la fuerza del país. Por esto le propongo al Parlamento desde este otoño suspender la reforma de 2023 de las pensiones hasta el 2027. En más información, en Madagascar reina el caos. Los militares anunciaron haber tomado el poder después de que los legisladores votaran la destitución del presidente Andry Rajoelina, quien huyó a un lugar seguro desconocido. Horas antes, el mandatario, desde la clandestinidad, recordemos que había anunciado disolver la Asamblea Nacional antes de un posible voto de destitución en su contra, lo que provocó entonces nuevas manifestaciones para pedir su renuncia. Desde el 25 de septiembre, miles de ciudadanos protestan contra los cortes de agua y de luz cada vez más frecuentes. Y el lunes, en un mensaje de video, el mandatario descartó dimitir. En aplicación del artículo 40.1 de la Constitución, la Asamblea Nacional reunida en sesión extraordinaria aplicará la destitución definitiva del presidente de la República por sus manifiestas incompatibilidades y conflictos de intereses, así como por actividades de naturaleza lesiva para la dignidad de la nación y la unidad nacional. Y ahora vamos a la Franja de Gaza. Un día después del intercambio de rehenes y presos entre Hamás e Israel y de la cumbre de Donald Trump en Egipto, el ejército israelí mató a 6 personas en el devastado enclave palestino, argumentando que se aproximaron a sus soldados al traspasar la línea amarilla del acuerdo de alto el fuego que está vigente desde el viernes. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad gazatí informó que más bien se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas o a lo que queda de ellas. Ampliamos en este informe de Samuel Salgado Castro. Es la primera vez en mucho tiempo que Saed Al-Banna puede volver a caminar por la ciudad de Gaza sin el potencial impacto de un bombardeo. Entre los escombros busca rehacer su vida luego de vivir en Jabalia, el mayor campamento de refugiados del enclave palestino. A diferencia de lo que la gente piensa de nosotros, somos un pueblo que apoya la paz y la amamos. Agradecemos cualquier esfuerzo, sea cual sea, de cualquier país, del presidente estadounidense Donald Trump, de quien sea. Agradecemos a todos los países que contribuyeron a detener la guerra. Muchas gracias a ellos. Esta es la vida en las calles de Gaza, un día después de que varios países respaldaron el plan de paz de Estados Unidos.
un acuerdo incierto que no fue firmado ni por representantes del grupo islamista Hamas ni por Israel. La cumbre de paz en Sharm el-Sheikh, de principio a fin, tiene como objetivo proteger únicamente a Israel. Vela por el pueblo israelí, al que consideran oprimido, mientras que Israel es un pueblo colonial, el mismo que oprimió al pueblo palestino y colonizó su tierra. Aún así, la implementación de la primera de 3 fases del acuerdo de Trump permitió el regreso de prisioneros palestinos de cárceles israelíes que pudieron reencontrarse con sus familias. También la retirada parcial del ejército israelí de algunas zonas de la Franja de Gaza y la ratificación de un alto el fuego, frágil. Este martes, el Ministerio de Sanidad palestino, controlado por Hamas, informó de la muerte de varios palestinos por fuego israelí al norte de Gaza. Y del lado israelí, este martes se confirmó la identidad de los 4 cuerpos de rehenes muertos durante su cautiverio en Gaza, que Hamas entregó el lunes. Pero faltan todavía 24 cadáveres de rehenes por entregar. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que tomará aún más tiempo por la magnitud de destrucción de los edificios donde eran guardados. Aquí los detalles. En este hangar sumido en la oscuridad, los cuerpos de 4 rehenes asesinados en cautiverio en Gaza son finalmente entregados por Hamas, un convoy de la Cruz Roja con destino a Israel, quien los identificó. Entre ellos el de Bipin Joshi, estudiante nepalí de 24 años que trabajaba en una granja del Kibbutz Alumim en el momento de su secuestro. El alivio de ver sus restos mortales de vuelta en suelo israelí se vio rápidamente sustituido por la ira de las familias de las otras 24 víctimas cuyos cuerpos siguen desaparecidos. Se trata de una violación flagrante del acuerdo por parte de Hamas. Esperamos que el gobierno israelí y los mediadores tomen medidas inmediatas para reparar esta grave injusticia. El domingo, las autoridades israelíes habían dicho que no esperaban que todos los rehenes fallecidos fueran devueltos el lunes. Pero ante el número de cadáveres que faltan, el ejército israelí insta a Hamas a acelerar el proceso. Exigimos que Hamas respete su parte del acuerdo. No cesaremos hasta que todos los rehenes se reúnan con sus familias y sean enterrados en Israel. Hamas ha admitido que desconoce el paradero de los restos mortales de algunos rehenes fallecidos. Podrían estar enterrados bajo los escombros del vasto campo de ruinas en que se ha convertido la Franja de Gaza. El grupo palestino había advertido que sería difícil cumplir el plazo impuesto por el acuerdo para devolver los restos mortales. Y volvemos un instante a la cumbre organizada el lunes en Egipto para la paz en Gaza y protagonizada por Donald Trump, en la cual participó de forma sorpresiva e inesperada el presidente de la FIFA. Gianni Infantino anunció que desde la Federación Internacional de Fútbol Asociación se lanzará un fondo para ayudar a reconstruir la infraestructura futbolística en los territorios palestinos y se dijo agradecido por haber presenciado un momento histórico. Bueno, el papel del fútbol debe ser apoyar, unir y dar esperanza a la región. En Gaza, en Palestina, por supuesto, ayudaremos a que el fútbol vuelva, junto con la Asociación Palestina de Fútbol, a cada rincón del país. Traeremos balones, construiremos campos, traeremos entrenadores, ayudaremos a organizar competiciones y lanzaremos un fondo para reconstruir la infraestructura futbolística en Palestina. Actualizamos ahora la situación en Ucrania, que libra una guerra contra Rusia desde hace más de 3 años. Kiev denunció este martes un ataque ruso contra 2 camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en la provincia ucraniana de Jersón, en el sur del país, sin víctimas mortales. Mientras tanto, el ejército ruso continúa sus ataques contra la infraestructura energética. Nuestra enviada especial a Kramatorsk, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. La situación en el frente de batalla en esta región, conocida como el Donbass, no ha sido fácil ni lo sigue siendo. Sin embargo, los comandantes ucranianos aseguran que están en una buena situación, que han logrado detener ese gran avance que esperaban tener los rusos el pasado verano. Ellos dicen que la estrategia de Moscú era básicamente encontrar cuáles eran los puntos débiles de las fuerzas ucranianas para poder entrar por allí, como sucedió en la región de Dobropilia, cerca de ese frente de Pokrovsk, uno de los más difíciles en esta zona del país. Allí se entraron por un terreno, tomaron el control de una pequeña lengüeta. Sin embargo, la contraofensiva ucraniana logró no solamente detenerlo, sino hacerlo retroceder al menos en la mitad de ese territorio. La presión sigue siendo muy grande en otros frentes,
Pero dicen también estos comandantes que la situación ha cambiado enormemente, que esa línea de contacto anteriormente ha dejado de serlo como tal, que ahora existe una gran línea gris, donde tanto ucranianos como rusos tienen muchas veces posiciones. Los rusos lo que hacen es mandar pequeños grupos de hombres solamente con su arma para ir avanzando y tomando algunas trincheras, ir avanzando en esas posiciones. Allí también se encuentran muchas veces los ucranianos, pero todo lo cambia y todo lo dominan los drones, para bien y para mal. Esos drones logran detener el avance de esos pequeños grupos porque lo ven todo en el terreno. Sin embargo, también hace más difícil la lucha para los ucranianos, especialmente para llegar y para salir de esas trincheras, lo que hace que tengan que pasar mucho más tiempo allí y hace que la logística sea más complicada utilizando esos drones bombarderos para llevarles comida, armamento y también medicinas o para tratar a los heridos que ahora toca retirarlos de allí del frente muchas veces con drones terrestres por las dificultades de acceso a los vehículos. En información de la región latinoamericana, este domingo los bolivianos regresarán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. La contienda por llegar a Palacio Quemado está entre dos candidatos de derecha que gobernarán un país en crisis económica y política y terminarán con 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Se trata de Rodrigo Paz y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga, y escuchemos precisamente sus mensajes en la recta final de sus campañas. Te pedimos el voto para terminar con la gastadera, con la robadera y con esa subida de precios que nos tiene a todos angustiados y sufriendo. Y lo vamos a hacer desde el principio para parar esa angustia de la inflación y los precios que suben. Para que la platita te alcance, te pido que votes y marques diciendo: es con Tuto y JP. Tenemos que ser un binomio transparente. Por eso nosotros le decimos no a los divisionistas, no a los clasistas, no a los racistas, carajo. Se acabó el racismo en Bolivia. Finalizamos en Colombia. Yendri Velázquez y Luis Peche Arteaga, ciudadanos venezolanos que emigraron al país vecino tras alegar persecución política, fueron baleados en Bogotá este lunes. La policía colombiana informó que se encuentran estables en una clínica de la capital, en tanto el presidente colombiano Gustavo Petro y también la líder opositora venezolana y Nobel de Paz María Corina Machado fueron los primeros en reaccionar. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. Dos activistas venezolanos resultaron heridos en un ataque armado en Bogotá. Luis Alejandro Peche y Yendri Velázquez se disponían a tomar un transporte público en el norte de la capital colombiana cuando dos sujetos en moto les dispararon, según un informe preliminar de la policía. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Dentro de este vehículo fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas tres personas que al parecer habían participado y se dieron a la huida. Yendri Velázquez y Luis Peche Arteaga migraron a Colombia alegando persecución política luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024 que le dieron un tercer mandato a Nicolás Maduro. En el caso de Yendri Velázquez, también es defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Luis Peche afirmó que seguirá defendiendo la pluralidad de opinión. Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país. Hoy mi hermano de vida, Yendri, y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, pidió al gobierno colombiano esclarecer lo sucedido. Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló en sus redes sociales que las autoridades no tenían conocimiento sobre amenaza alguna contra estas dos personas, pero anunció que aumentará la protección de los activistas venezolanos en el país. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.